Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy he creado un tutorial para principiantes fácil y sencillo para poder ganar lo que es Plaga Inc. y poder desarrollarnos dentro de las distintas variantes del virus y obviamente la dificultad. Normalmente los principiantes inician con bacteria y por la emoción quieren irse a normal o brutal. No recomiendo esto porque no estamos acostumbrados a saber las métricas del juego. Entonces nos vamos a ir a informal. Escogeremos un nombre, el que ustedes gusten. Modificar código genético. Aquí, cuando tú vas ganando partidas, te van dando distintos códigos genéticos para tener más ventaja. Por ejemplo, este te da ventaja en climas áridos. No los insertaré en esta partida porque quiero que ustedes vean cómo pueden ganar siendo principiantes. Ahora, ya que empezamos, haremos lo siguiente. Tienen que tener en cuenta que los países primermundistas tienen medicamentos más efectivos. Y de igual forma, los países con climas más fríos, nuestro virus no va a ser tan efectivo. Entonces, lo que yo recomiendo es iniciar en países tercermundistas con climas húmedos o áridos. Por ejemplo, tenemos aquí México, tenemos Sudamérica y tenemos África. Otra parte que recomiendo es que inicien en un estado del país que cuente con un aeropuerto y una marina, para que el virus se propague más fácilmente. En este caso, la mejor opción siempre va a ser en África, específicamente en Egipto. ¿Por qué? Porque tiene ahí barco, tiene transporte aéreo y va a distribuir nuestro virus más fácilmente. Vamos a iniciar. Aquí ya ha iniciado nuestro brote. Yo les recomiendo, para que esto sea rápido, se vayan a la opción de arriba a la derecha donde está la fecha. Aquí tienen tres botones: play, pausa o hacer o correr más rápido lo que es el juego. Entonces vamos a darle ahí. Vamos a reventar todas las bolitas de ADN naranjas y rojas. Aquí ya se ha empezado a propagar. Vamos a esperarnos a que llegue a 16 el ADN. Lo tienen abajo a su izquierda. Ya que llegamos a 16, nos vamos a afección. Aquí tienen tres parámetros: transmisión, síntomas y habilidad. Síntomas, no nos vamos a enfocar en evolucionar nada, porque esto hace que mate a las personas o que presenten síntomas. Y si iniciamos poniéndole síntomas desde el inicio, van a desarrollar la vacuna desde el inicio y pues no vamos a poder ganar. Nos vamos a centrar en transmisión. Siempre inicien con aire 1, porque permite que el patógeno se desplace en zonas áridas y por avión. Esto es excelente porque en África es una zona árida. De hecho, aquí ya ha empezado a infectar más rápidamente. Las bolitas rojas significa que ya empezó a infectar otros estados o otros países. Entonces, ya que tenemos 28, que es una buena cifra iniciando, ahora nos vamos a habilidad y nos vamos a centrar en resistencia al calor, para que nuestro virus dure más tiempo en el calor y se transmita más fácilmente. Como pueden ver, aquí ya está infectando en otras partes. Eso es muy bueno. Ya pasamos a Estados Unidos por medio de un avión. Ahora ya estamos en la Unión Europea. Todo va muy bien. Ahora, como todo va excelente, nos vamos a afección y nos vamos a transmisión. Ahora vamos a centrarnos en agua 1. Esto va a hacer que el patógeno pueda vivir más tiempo en el agua y pueda sobrevivir en entornos húmedos y se transmita por barco. Le damos clic. Y como pueden ver, ahora se está transmitiendo a zonas húmedas
y frías. Ahora lo que vamos a hacer para que se incremente la transmisión en zonas frías y húmedas, nos vamos a habilidad, a resistencia al frío 1. Pues básicamente nos va a dar la oportunidad de sobrevivir más tiempo en climas fríos. Vamos a evolucionar. Y como pueden ver, se está haciendo más efectiva la transmisión. Ok, quería llegar a este apartado para explicarles. Aquí me dice que por cuestiones aleatorias, la bacteria muta al síntoma náuseas. Es muy importante que en cuanto vean este icono se vayan a afección, a síntomas, detecten el síntoma que evolucionó o mutó, que es náuseas, y lo involucionen. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque esto va a evitar que las organizaciones de salud se den cuenta del virus o la bacteria. Y obviamente esto va a hacer que no empiecen a hacer la cura. Entonces le damos que sí. Ahora tocamos en el mar y vamos a ver el resto, todo el mundo. Cómo va propagándose la infección. Ok, estamos en 35. Es una buena señal. Ahora nos vamos a resistencia a medicamentos. Esto es para que el virus entre a países primer mundo, países ricos, y no afecte su transmisión. Como pueden ver, ya está incluso en zonas muy frías, cerca de Groenlandia. Ya estamos en Islandia, eso es muy bueno. Seguimos reventando bolitas. Aquí ya va infectando casi todo África. Ahora nos vamos a transmisión. Vamos a darle en aire 2 para que se propague más rápido. Si se dan cuenta, esto es poco a poco, no quieran alocarse y presionar todas las transmisiones, porque al hacer eso van a gastar sus puntos de ADN y no van a poder hacerlo de la forma más efectiva. Ahora nos vamos otra vez a transmisión y nos vamos a agua 2. Igual esto es para los países primer mundo. Como pueden ver, Estados Unidos ya se empieza a infectar casi todo. Falta la Unión Europea. Para que esto sea más efectivo, nos vamos a habilidad y le damos en resistencia al frío. Ya no es necesario darle a resistencia al calor porque es más viable que se expanda en calor que en frío. Y como pueden ver, pues los lugares donde hay calor o climas desérticos, pues ya está casi todo infectado. Muy importante, de hecho lo voy a poner pausa. En el momento que llegue la bacteria, virus o cualquier patógeno a Groenlandia, ya tienen el juego ganado. Solamente tienen que hacer que se infecte todo, porque este es el lugar más difícil de llegar. Ahora vamos a hacer más efectivo la propagación. Le vamos a dar en resistencia a medicamentos 2. Y nos está abriendo dos nuevas casillas. Esto es por si empiezan a hacer la vacuna y están a punto de terminarla para ralentizarla. Pero no lo vamos a ocupar ahorita eso. Muta a insomnio. Como todavía no está contagiado todo el mundo, hay que involucionarlo. Como pueden ver, al meter lo que son resistencia a medicamentos 2,
los países del primer mundo poco a poco van a infectarse más rápidamente. Aquí lo que es Rusia ya está casi todo infectado, Canadá de volada empezó a infectarse, falta partes de la Unión Europea, pero ya eso es rápido. Ahora tocamos el mar, cualquier parte del mar, y podemos ver que ya casi está infectado todo el mundo. Cuando ya está casi todo infectado todo el mundo y aparece la opción de que la bacteria mutó sola, ya no es necesario involucionarla, vamos a dejar que siga así. Generalmente son síntomas básicos, pero son efectivos. Cuando te aparece ya esta opción de que no queda nadie en el mundo sano es cuando empezamos a modificar lo que son los síntomas y a poner los síntomas letales para matar. Aquí ya tenemos uno aleatoriamente, pero nos vamos a enfocar en el que dice quistes, el de abajo en medio. Siempre hay que enfocarnos en los que en las gráficas de hasta abajo, infectividad, gravedad y mortalidad, haya gravedad y mortalidad. Por el momento el virus no es mortal, así que tenemos que hacerlo mortal. Vamos a utilizar abscesos y nos va a dar dos caminos. Vamos a seguir el de arriba, que es infección sistemática. Como pueden ver, ya se empezó a rellenar la barrita de mortalidad. Le vamos a dar ahí. Le vamos a dar en coma. Y este es el más importante de todos. Fallo orgánico total. Es el más mortal de todos los síntomas. Y es una muerte rápida. Le vamos a dar ahí. Y por el momento ahí lo vamos a dejar. Dependiendo de cómo se desarrolle la cura, vamos a agregar síntomas o vamos a agregar la habilidad de reorganización genética. Esto va a hacer que los que están haciendo la cura les cueste más trabajo, incluso hasta detenerlos un cierto tiempo. Como pueden ver, ya está matando. Ya hay muchos muertos. Es un buen indicador. La cura ya va en 8%. No se preocupen por eso. Mientras acumulemos ADN y piquemos las bolitas de cura, no hay ningún problema. Y ya, solita ha mutado, eso es bueno. Vamos a ver. A parálisis. Ahora podemos elegir dos caminos en síntomas. El de la derecha, que es tumores, que es letal, o el de la izquierda, que hace que los trabajadores que están haciendo la cura presenten síntomas que les impide desarrollarla rápido y al mismo tiempo haya mortalidad. Yo generalmente voy a la izquierda. Entonces vamos a evolucionar hacia la izquierda, siempre hacia arriba. De hecho aquí en la cura te dice que es más difícil de curar. Ahí le ponemos. Y como pueden ver se redujo un poco. E incrementaron lo que son las defunciones. Y al mismo tiempo incrementa el ADN, eso es bueno. Mientras mantengamos la cura en menos de 50%, con estas métricas de fallecimientos todo va a salir bien y vamos a poder ganar el juego. Vamos a empezar a usarlas. Ahora ya que tenemos la parte izquierda, ahora vamos hacia arriba, que es disentería. Esto hace que pues haya hambruna y fallezcan. De hecho aquí viene bien explicado. Y la mortalidad es alta, incrementa. Le vamos a picar ahí. Y si queremos tener mejores métricas, vamos a darle en habilidad y vamos a picarle aquí en reorganización genética. Esto va a bajar la cura, ¿ya vieron? Vamos a volver a picar aquí para tener mejores métricas y nos den mayor puntaje.
Bueno, en este caso pues ya casi todos están muertos, de hecho ya murieron todos. Aquí podemos ver los gráficos, ya ganamos. La mortalidad, la gravedad y la infectividad. Gráficos del mundo, gráficos de curación y podemos ver que fue muy ineficiente la curación gracias al método que les estoy mostrando. Vamos a darle siguiente. Nos dieron una puntuación de 3, pues es normal, porque estamos jugando en informal, ¿no? Ahora vamos a salir. Y como pueden ver, al ganar esta partida nos han dado un nuevo secuestro metabólico, un gen para insertar. Entonces, vamos a ver qué tipo de gen es y en qué nos puede ayudar. Nos vamos a bacteria. Ahora vamos a jugar en normal para desbloquear lo que es el virus. Recuerden que para desbloquear las otras otros virus y otras bacterias tenemos que jugar siempre en normal. Como pueden ver, del lado izquierdo hacia arriba hay un icono rojo de interacción. Le picamos ahí y aquí pueden ver que ya tengo todos. Me parece que es este, conversor catalítico. No, salto metabólico. Obtén más puntos ADN al reventar burbujas rojas de biorriesgo. Esto es básicamente para el último patógeno. Entonces, yo recomiendo siempre para los principiantes el aumento ATP. Pero si tienen suerte... bueno, voy a explicar por qué. Porque pues básicamente obtienes puntos de ADN extra al empezar. Eso es muy bueno. Pero si tienen suerte y te da subida de citocromos, siempre utiliza esta. Porque te va a dar más ADN al reventar burbujas anaranjadas. Entonces vamos a jugar. No voy a elegir ese, pero voy a elegir por ejemplo el de aumento ATP. Vamos a insertarlo. Esto es lo que generalmente pasaría, ¿no? Ustedes van empezando con uno, vamos a empezar. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a iniciar en África, en Egipto. Le vamos a dar en adelantar, pero si se dan cuenta iniciamos con 8, ya no iniciamos con 1. Levantamos las burbujas. Ahora, generalmente cuando jugamos en normal, cualquier patógeno, casi todos, muta más rápido y más frecuentemente. Entonces por eso es importante hacer los pasos que les mencioné para ir resguardando el ADN en caso de que mute. Nos vamos a transmisión. Recuerden, aire 1 primero. Va muy bien, entonces vamos a habilidad, resistencia al calor 1, evolucionamos. Procuren reventar las bolitas siempre. Ok, está todo muy bien. Si se dan cuenta, casi no está subiendo el ADN porque estamos en modo normal, es más complicado transmitirlo. Entonces necesitamos meter ahora lo que es agua 1. Ya está afectando en otros países. Excelente. Bueno, veo... mira, aquí es lo que les digo. La medicina ralentiza infección en España. España es un país rico con un sistema sanitario de gran calidad para hacer que tu enfermedad se propague rápido.
necesitarás desarrollar su resistencia a los fármacos. Para que podamos ingresar a países primer mundo, hay que desarrollar la habilidad del fármaco. Tenemos 35, vamos a utilizar frío 1. Y vamos a ver cómo reacciona esto. Y llegamos a Estados Unidos. Se está empezando a propagar por barcos. Ahora miren, muta a síntomas de erupción, nos vamos a síntomas y lo involucionamos. Ahora nos vamos a enfocar en resistencia a medicamentos 1. Esto va a ser más fácil la transmisión. Ahorita lo van a ver. Ya llegamos incluso, me parece que a China. Sí. Bueno, estamos en 31, vamos bien. Ahora vamos a transmisión. Recuerden, aire 2, evolucionamos. Ya estamos en Canadá, en la Unión Europea. Pueden ver que es más efectivo esa opción de transmisión. Bueno, ahora nos vamos a transmisión otra vez, nos vamos a agua 2. Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Ok, todo va muy bien. Tenemos 50 de ADN. Vamos a hacer que esto vaya más rápido. Recuerden, resistencia al frío 2 es el siguiente paso. Hay que reventar todo siempre. Ahora, como es normal, lo que siempre hago en casi todo es dar endurecimiento genético, por lo menos el primero. Lo evolucionamos y después nos vamos a resistencia a medicamentos 2 para que ya se propague más rápidamente. Ahora se preguntarán por qué elegí endurecimiento genético. Esto hace que sea más difícil de analizar y que la cura sea más difícil de generar. Y como pueden ver, se está propagando más rápido. Algo muy importante que he notado es que no ha llegado a Groenlandia. Ah, mini, de hecho ya llegó. Y mutó, tenemos que involucionarlo. Involucionamos. Esperamos a que se infecte todo el mundo. De hecho, Rusia ya se está infectando. Tenemos 100 de ADN. Ya casi está todo infectado, de hecho. Falta Canadá y falta Groenlandia y partes de la Unión Europea. Pero ahí va. Ahora, si ven que se tarda mucho Groenlandia, les voy a dar un tip, nada más permítanme un segundo.
Suecia igual a veces tarda. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Generalmente en normal tarda un poco más estos países fríos. Vamos a quitar anemia para no llamar mucho la atención. Le vamos a dar en tos y después en neumonía. Esto afecta en los países fríos y es muy efectivo en Groenlandia. Lo que hace es que aumenta la transmisión en estos países fríos, pero no es mortal. Si se pueden dar cuenta, empieza a aumentar más rápidamente. Y obviamente ya están haciendo la cura, pero no se preocupen. Y una vez que esté Groenlandia, ya podemos empezar. Listo, ya no queda nadie sano. Ahora nos enfocamos en síntomas. Ya iniciamos de arriba hacia abajo, vamos a hacerlo. Nos vamos a fibrosis pulmonar y a fallo orgánico total. Si queremos podemos continuar. La anterior vez lo hice a la izquierda, pero ahora vamos a la derecha para que ustedes vean qué otras opciones hay. Infección sistémica, este patógeno pues afecta a múltiples órganos y es muy letal. Vamos a dar en evolucionar. Y nos vamos a evolucionar tumores, ya con eso. De esta forma va a ser muy letal el virus y va a empezar a matar a las personas. Es muy importante que sea muy letal en este punto para que llegando a cierta cantidad de personas nos empiecen a dar puntos de ADN y podamos combatir la cura. Ya de hecho nos empezaron a dar puntos de ADN por cada defunción que haya. La cura ya está avanzando. Aquí, si se dan cuenta, es más rápida que en modo fácil, pero no se preocupen. Es muy efectivo el virus, entonces nos vamos a centrar en detener la cura. Vamos a darle en reorganización genética. Ahora, si queremos acelerar esto, podemos darle aquí también en hemorragia interna. Esto va a ser más mortal. Le damos en choque hemorrágico e incrementamos la mortalidad. Y como pueden ver, pues es más rápido. Para obtener mejor puntaje vamos a eliminar parte de la cura en reorganización genética 2. Ya casi ganamos. Y como ustedes pueden ver en la gráfica de abajo, ya ganamos. En modo normal. Y nos dieron un nuevo código genético. Urbanófilo. ¿Ok? Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden en suscribirse. Es algo gratuito y me va a apoyar para que yo pueda seguir creando este contenido de calidad. Ahora, antes de terminar, pues voy a comentarles que voy a hacer un tutorial para cada uno. ¿Por qué? Porque bacteria, virus y a partir de hongo, para adelante se va haciendo más complicado e incluso te detectan antes. Por ejemplo, en parásito, en prion te detectan antes, en endovirus también te detectan antes y en bioarma ya saben que existes. Entonces desde comienzos ya empiezan a generar la cura. Entonces si les interesa este tipo de contenido, por favor suscríbanse y los estaré subiendo cada 3 días. Muchas gracias.